El millonario y la mendiga. Una historia de esperanza y redención. La lluvia caía con furia, mientras Gustavo, un millonario inmerso en el éxito, exprimía la vida desde la comodidad de su lujoso coche. Aquel día solo se sentía vacío. El oro y las joyas no llenaban el abismo en su pecho. Miró por la ventana ansioso, perdido en sus pensamientos, y en ese instante un rayo rasgó el cielo, como si la naturaleza misma lo recriminara. Más tarde, la tormenta se intensificó. El viento aullaba y el río cercano, enfurecido, se desbordó. Gustavo sintió el miedo calar hondo en su corazón. Por un momento pensó en sus logros, en su fortuna, pero no había nada que lo rescatara de este caos. Y en un giro inesperado, la carretera se volvió un mar de agua. El coche se deslizó, su espíritu se comprimiría como un globo a punto de explotar. El agua subía, llenando el interior, y su mente se nublaba en pánico. Cerró los ojos imaginando el final. Justo cuando creía que todo estaba perdido, una silueta apareció entre la lluvia. Una niña de la calle, con una mirada firme y resuelta. Con un cristal quebrado, sus pequeños y fuertes dedos la ayudaron a romper la ventana del coche. Gustavo sintió una ola de esperanza. Sin pensarlo dos veces, la niña le extendió su mano. Era su salvación. Y así, en un instante, ella lo sacó del agua, desapareciendo en la tormenta casi tan rápido como llegó. Gustavo permaneció aturdido, el viento chillando a su alrededor. La imagen de su misteriosa rescatadora, con su cabello desordenado y su sonrisa fugaz, se grabó en su mente. En ese momento, algo dentro de él cambió. La soledad que lo había acompañado por años se volvió opresiva. La niña había visto en él algo que ni él mismo entendía. Sus días siguientes giraron en torno a ella. La vida de Gustavo se convirtió en una búsqueda frenética. Junto a su hermana Débora, quienes siempre habían estado en desacuerdo, se enfrentaron. Ella lo miró con desdén. ¿Unirte a una mendiga? ¡Estás loco! Pero la obstinación de Gustavo era aún más fuerte que la desaprobación familiar. ¿Quién era esta niña que le había devuelto el sentido? ¿Por qué su existencia le despertaba emociones que creía muertas? A medida que investigaba, la historia de Lara emergió de las sombras. Un pasado de dolor y luchas lo envolvió. Pérdidas irreparables, noches en la calle, una lucha por sobrevivir. Los detalles eran desgarradores, pero también luminosos. La valentía y la resiliencia que mostraba la niña contrastaban con la opulencia vacía que lo rodeaba. Pronto, su búsqueda atrajo la atención del público. Las personas comenzaron a murmurar sobre el millonario obsesionado con la mendiga. Un escándalo que antes lo habría horrorizado, ahora le parecía una razón de vida. Las historias de Lara resonaban, llevando a Gustavo a cuestionar cada uno de sus. ¿Qué valía realmente la riqueza si él no había luchado por nada? La voz de su hermana se transformó en eco, pero él no estaba dispuesto a rendirse. Tomó una decisión audaz, abrir su hogar a Lara. Pero en sus planes de salvación, estaba a punto de descubrir lo que sería un golpe inesperado, un secreto que cambiaría su vida para siempre. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo.
Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! Gustavo Aviate, sintiéndose como si estuviera despertando de un largo sueño, se imaginaba primero a sí mismo como el Salvador, el héroe que le daría una nueva vida. Pero la vida es caprichosa, a veces cruel. Una tarde, mientras preparaba la habitación de huéspedes en su casa de campo, algo comenzó a preocuparlo. Una extraña inquietud lo asaltó. ¿Realmente conocía a esta niña? La imagen de su rostro resplandecía en su mente, pero había un aire de misterio que lo envolvía. Gustavo no pudo ignorar esa sensación. Cuando Lara finalmente llegó, su corazón palpitaba con emoción y un toque de ansiedad. Ella parecía haber salido de un cuento. Su sonrisa era el sol tras la tormenta, pero había algo tras sus ojos, un brillo oculto, un secreto que aguardaba ser revelado. La convivencia comenzó con risas, juegos y hasta recetas improvisadas en la cocina. Pero a medida que pasaban los días, un silencio pesado se apoderó del ambiente. Gustavo empezaba a notar momentos fugaces de tristeza en Lara. Como si una noche, tras haberse acostado, Gustavo fue despertado por un sonido extraño. A Lara, sentada en la sala con el rostro completamente pálido. Al acercarse, ella pareció temblar. «No puedo dormir», murmuró. «Las sombras regresan». Y entonces, en un arrebato de valor, ella reveló todo lo que había escondido. «Sabes que solo estoy aquí porque el destino me lo ha dictado», comenzó con voz apagada. «No soy solo una mendiga. Antes era parte de otra vida. Una vida que fue arrebatada. Mi padre, él, era un hombre poderoso. Me dijeron que había hecho tratos oscuros, que el dinero viene con un precio». Gustavo la escuchó, sintiendo que su corazón se encogía. «¿Qué precio, Lara? ¿Qué tienes que ver con todo esto? Hay quienes buscan recuperar lo que perdieron. Cada día espero que vengan por mí. Me prometieron que volverían». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Gustavo. No era solo una niña de la calle. Los ecos de su pasado la seguían. Y esa misma noche, el teléfono sonó, interrumpiendo la conversación a la mitad. Era un número desconocido. Su instinto le indicó no contestar, pero cada timbrazo retumbaba como un tambor, cada vez más fuerte, hasta que finalmente decidió descolgar. «Hola», respondió con la voz temblorosa. «Buscamos a Lara». La voz al otro lado era frágil pero amenazante. «Sabemos que está contigo. La queremos de vuelta. Ella es nuestra». Gustavo sintió que el aire se le escapaba. «¿Nuestra? ¿Quiénes eran ellos?» El rostro de Lara, llena de terror, vigilaba desde detrás. La relación parecía desmoronarse, y el mundo que había construido por fin parecía tambalearse. «Lara, ¿qué están diciendo?» «No puedo permitir que te hagan daño. Tienes que creerme». Ella estaba al borde del llanto, pero la tensión colgaba entre ellos como un manto de sombras densas. Y la llamada continuó, sumiendo a Gustavo en un caos de preguntas y respuestas que no tenía. Mientras terminaba la conversación, comprendió que su vida había cambiado para siempre. ¿Quién era realmente Lara? ¿Qué historia oculta escondía? La confusión lo invadió, y al mirarla, se dio cuenta de que su salvadora también podía convertirse en su perdición. La tormenta no había terminado, apenas comenzaba. Gustavo sintió cómo su mundo se desmoronaba en un instante. La voz al otro lado del teléfono
Rezongaba en su mente como un eco aterrador. La queremos de vuelta. Casi podía oír el latido acelerado de su corazón como un tambor en plena guerra. Miró a Lara, sus ojos llenos de terror, y el aire se volvió denso, casi palpable. ¿Quiénes son?, logró preguntar, la voz temblando. Los que buscan recuperar lo que les pertenece, respondió la voz, firme, la vida que le robaron. Gustavo sintió una fría oleada de temor recorrer su cuerpo. ¿Perderse? ¿De qué hablas? Se giró hacia Lara, 1.000.000 de preguntas atormentándolo. Ella se encogió en el sofá, la mirada perdida, como si el peso de su destino volviera a aplastarla. «No puedes creerles, Gustavo», suplicó. «No estoy segura de lo que buscan, pero sé que sería lo peor para nosotros». Sin embargo, mientras ella hablaba, Gustavo no pudo evitar recordar lo que él había descubierto sobre ella. Su padre, un magnate envuelto en escándalos, tratándose de poder y dinero. Las sombras de su pasado comenzaban a materializarse. La historia que había escuchado de otros sobre su familia resurgía entre ellos como un fantasma. «Lara, cuéntame la verdad», exigió, la urgencia llenando sus palabras. Ella lo miró a los ojos y de repente la atmósfera cambió. Un peso antiguo parecía caerse sobre sus hombros. «¿No ves? Mi vida no es solo desdicha. Hay algo más», dijo, temblando. Fue entonces cuando, ante su incredulidad, ella comenzó a relatar. «No soy sola una mendiga. No fui solo una víctima. He estado escondiendo esto. He estado esperando que llegasen por mí, pero nunca pensé que lo harían contigo». Gustavo sintió que el aire se le escapaba. «¿Espera qué? Mi padre, él hizo tratos en los que me involucraron sin que yo lo supiera. Quieren recuperar lo que les pertenece. Yo soy la clave», susurró ella, los ojos brillando con miedo y rabia. Antes de que pudiera reaccionar, un estruendo retumbó en la puerta principal. Gustavo y Lara se quedaron paralizados. La voz de un hombre, severa y autoritaria, atravesó la casa. «Sabemos que está aquí. ¡Ábranos!». El pánico invadió a Gustavo. «No podemos abrir. No les digas nada». Pero Lara, palideciendo, buscó un rincón oscuro en la sala. «Ellos vienen por mí. Siempre lo han hecho». O escalofrío recorrió la espalda de Gustavo. En esos ojos había un destello de desesperación, como si se diera cuenta de que el tiempo se les acababa. Gustavo se acercó, dudando, y luego en un golpe de valentía se dirigió hacia la puerta, sintiendo que su corazón latía con violencia. «¿Qué quieres?». La voz se detuvo. El silencio lo envolvió. Era una pausa tensa y peligrosa. «Solo queremos hablar, Gustavo», dijo un hombre detrás de la puerta, casi seductor, pero había algo en su tono que le helaba la sangre. «Sabemos más sobre Lara que tú. Todo lo que te ha dicho es solo la punta del iceberg. Ella tiene una parte en un poder mucho más grande». La mente de Gustavo giró. «¿Qué estás diciendo?». Su intuición le decía que se dirigían a un lugar oscuro, algo más allá de su comprensión. De repente un grito desgarrador salió del interior de la casa. Lara, con las manos temblorosas, se volvió hacia él. «Gustavo, no, no les creas». Y fue en ese momento, con cada fibra de su ser en pie de guerra, que la verdad aterradora se hizo evidente. El hombre en la puerta no solo era un extraño, era un antiguo socio de su padre, un hombre que había cruzado caminos con su familia antes, alguien que había jugado un papel en el mismo juego de sombras y tratos oscuros al que Lara había estado ligada. Tantas mentiras, tantos secretos. La mente de Gustavo estalló.
Su renación, su intención de salvar a Lara. Todo podría ser un gran error o un giro de la rueda. Sin tiempo para pensar, lanzó una mirada a Lara y se dio cuenta de algo devastador. El verdadero peligro no solo estaba afuera, estaba en las decisiones que tomaría. La tormenta no solo había comenzado a rugir alrededor de ellos, sino que la verdadera prueba de su valentía acababa de empezar. ¿Qué haremos ahora, Gustavo?, preguntó Lara, pero en sus ojos había un reflejo que desnudaba más dudas. Voy a salvarte, pero primero debo saber hasta dónde llega su verdad, murmuró, y el eco del futuro resonó en el aire, dejando entrever que esa noche la puerta que se abrió era más que un simple paso hacia lo desconocido. Era una trampa, y nadie estaría a salvo al otro lado. Gustavo se quedó paralizado. La voz del hombre al otro lado de la puerta lo mantenía en un estado de alerta. ¿Sabemos más sobre Lara que tú?, resonó en su mente como una campana que anunciaba el peligro. Su corazón latía con fuerza. El pánico se adueñaba de cada rincón de su ser. Buscó a Lara y en sus ojos vio algo que lo heló hasta los huesos. Un profundo terror, un reconocimiento de que su mundo estaba a punto de cambiar nuevamente. Ellos vienen por mí. Siempre lo han hecho, repitió ella, casi en un susurro. Gustavo, no puedo permitir que te hagan daño. Esto es más grande de lo que imaginas. La desesperación se apoderó de él. No podía creerlo. En ese momento, la atmósfera en la habitación se volvió densa, como si el aire se hubiera vuelto viscoso, aplastando sus cuerpos. Un nuevo golpe resonó en la puerta y Lara se encogió, buscando refugio nuevamente en un rincón. Gustavo tomó un respiro profundo. No les abriré, afirmó, sintiendo que su voz temblaba. No los dejaré entrar. Pero el ruido no cesaba. La insistencia del hombre del otro lado crecía en intensidad. Gustavo, es nuestra oportunidad de hablar. Pero en ese instante, Lara soltó un grito ahogado y se lanzó hacia él, atrapándolo en un abrazo. No, no te dejes engañar. Tienen un poder que no comprendes. De pronto, el silencio se instaló como un velo. Incluso el exterior parecía haberse detenido. Gustavo sintió un escalofrío. Entonces, un instante antes de que pudiera decidir su siguiente paso, la puerta voló hecha añicos. Un grupo de hombres entró con una fuerza abrumadora. Eran sombras en su mayoría, rostros imponentes, una ferocidad palpable en el ambiente. ¿Dónde está ella?, gritó uno con una mirada punzante que atravesaba a Gustavo como si fuera un cristal filoso. En ese momento, Gustavo se dio cuenta de que no solo se trataba de una mendiga. Lara era alguien más, alguien que había estado atrapada en un juego de poder que ni él podía comprender. ¡Lara, corre!, gritó, pero ella permanecía paralizada, su cuerpo temblando, como si estuviera atrapada en un recuerdo aterrador. El hombre que había hablado avanzó, y entonces todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Lara, en un momento de valentía, estiró su mano hacia el rostro del intruso. «¡No me toques! ¡Tu tiempo se acabó!». Su voz resonó con una seguridad que dejaba a todos boquiabiertos. Y en ese instante, Gustavo vio un destello en su mirada, un cambio dramático que lo sorprendió. Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, Lara comenzó a murmurarse a sí misma, palabras en un idioma que no entendía, y en un giro inesperado, un brillo tenue comenzó a emanar de las palmas de sus manos. La habitación se iluminó de azul, como si la luz misma respondiera a su llamado. Los hombres se detuvieron, mirándola con mezcla de asombro y terror.
Ella no es una simple mendiga, Gustavo, dijo uno de ellos en un tono casi reverente, retrocediendo. Ella es la oportunidad que hemos estado buscando. El corazón de Gustavo se detuvo. ¿Qué quieren decir?, preguntó, su voz quebrándose. ¿Quién eres tú realmente, Lara? Las palabras de incredulidad se quedaron atascadas en su garganta. Pero Lara, con un aire de determinación renovada, respondió. Soy la hija de un hombre poderoso, sí, pero no solo eso. Soy la única que puede poner fin a este juego oscuro. Y justo cuando la magia fluyó de sus manos, un grito desgarrador atravesó el silencio. Una figura emergió de la oscuridad. Un hombre de rostro conocido, con un pasado que Gustavo nunca desvincularía. Era su propio padre. Su existencia era un espectro que lo había perseguido. Un hombre cuya sombra siempre había estado presente en su vida. ¿Qué haces aquí, papá?, preguntó, sintiendo que el horror se apoderaba de cada fibra de su ser. La revelación cayó como una losa. Era un truco más de esta trama retorcida. Sus ojos se encontraron con los de su padre, y en ese instante, todo lo que creía saber se desmoronó. «Estás en medio de algo que no entiendes», dijo el hombre, alzando la mano en un gesto autoritario. «Lara tiene lo que necesitamos. Y ahora tú, hijo, también estás involucrado». Las conexiones no solo abrumaron a Gustavo, construyeron un nuevo abismo entre él y Lara. ¿Has estado mintiéndome todo este tiempo?, preguntó, la traición enfriando su corazón. «No, Gustavo, escúchame», clamó Lara. Pero antes de que pudiera agregar más, la habitación estalló en caos. Las luces titilaron. El aire se volvió pesado. Todo se sentía fuera de control, como si estuvieran todos atrapados en una tempestad de secretos. Y así, el entrelazado de sus destinos se volvió un enredo oscuro, dejando a Gustavo en la encrucijada de proteger a Lara o enfrentarse a su propia sangre. Sin embargo, en esa tormenta de revelaciones, una duda persiste. ¿Puede la verdad liberarlos o destruirlos para siempre? Gustavo se quedó paralizado. El hombre en la puerta parecía un fantasma del pasado. Pero ese no era el único horror que se cernía sobre ellos. La tensión flotó en el aire, como un volcán a punto de erupcionar. Cada segundo se sentía más pesado que el anterior, y la mirada de Lara brillaba con un pánico incontrolable. «¡No, no, no!», gritó, pero las palabras se le escapaban como si fueran ecos en una tormenta. Gustavo podía sentir que el monstruo acechante en la penumbra se acercaba a ellos. «Lara, ¿quién es ese hombre?», preguntó, su voz entrecortada, cada sílaba arrastrándose por la incomprensión. «Ella solo». El hombre al otro lado de la puerta, sonriente pero frío, hizo un movimiento como si quisiera entrar. «No comprendes lo que está en juego, pero ella sí», dijo, dirigiéndose a Lara. «La promesa de tu padre está a punto de cumplirse. Has jugado a escondernos, pero ya no más. Lo que eres, lo que puedes hacer, es poderoso». ¡Bam! El golpe resonó de nuevo. Gustavo sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Poderoso? La voz de Lara tembló, como si el aire mismo se hubiera detenido. «¿Qué has hecho?». Sus ojos ahora estaban abiertos como platos, y era como si finalmente recordara algo terrible, alguna verdad que había enterrado muy profundo. Antes de que pudiera aclarar sus dudas, un grito resonó en el aire. La puerta principal se abrió de golpe y un nuevo grupo de hombres irrumpió en la sala. Eran más imponentes, como sombras oscuras con intenciones mortales.
Gustavo sintió el terror profundo que le oprimía el pecho. No era un momento ordinario. Todo estaba a punto de estallar. Buscamos la herencia del poder, rugió uno de ellos, sus ojos destilando una furia cautiva. Lara, eres la clave. La confusión de Gustavo se tornó en incredulidad. La mirada de Lara se tornó en una tormenta. No soy nadie. Solo soy. Eres la hija de su legado, Lara, y esta es tu oportunidad. El hombre desafiante se dio la vuelta, mirando al resto de su grupo. Acaba con el bastardo. Necesitamos que ella regrese. Gustavo sintió que el mundo se volvía negro. ¿Acabar con él? ¿Por qué Lara sería su salvadora si la estaban buscando? Su mente giraba como un torbellino. La realidad era un eco distante. Fue en ese instante que la choqueante verdad emergió. El hombre que había irrumpido en su hogar era un conocido de su padre. Alguien que había estado envuelto en sus oscuras tramas. La vida que pensaba conocer era solo una fachada, y Lara podía ser la clave que desentrañara todo. Eso era lo que ellos querían, y la revelación recorrió su cuerpo como un rayo. «Mo, tú no puedes hacer esto», gritó, incapaz de ocultar el desasosiego que crecía en su interior. Pero antes que él pudiera actuar, la transformación de Lara tomó forma. Ella inhaló profundamente, una luz azulada brotó de sus manos. «¡Basta!», resonó, haciendo temblar las paredes mientras los hombres retrocedieron asombrados. Era como si hubiera despertado algo dentro de ella, un poder primigenio que transformaba la habitación en una locura de energía. «¿Qué te han hecho?», dijo Gustavo, y cada palabra le dolía. En sus ojos vio un destello, miedo y determinación. «No eres solo una mendiga», murmuró, asumiendo la realidad desgarradora. «Eres mucho más». La habitación se llenó de caos. Los hombres comenzaron a temer, retrocediendo ante la chispa de un poder que no comprendían. «¡Atrápala!», gritó el líder, su intención clara. El tiempo pareció ralentizarse mientras una atmósfera de inminente desastre se emplazaba entre ellos. Todo estalló en un caos de sombras y gritos. Gustavo empujó a Lara hacia atrás, cubriendo su cuerpo con el de él. «¡Corre!», le ordenó, pero su voz no era clara. La confusión, tras la luz deslumbrante, cerraba la percepción de la realidad. De repente, estruendo de explosão sacudiu a casa. A explosão não só devastou todo a seu passo, revelou um sótano oculto, uma porta que havia passado desapercebida durante anos. Gustavo e Lara caíram ao suelo, e por um segundo todo foi oscuro. Quando Gustavo se levantou, Lara já não estava a seu lado, e o terror o abraçou. Donde estava? Quais guias? Descobriu algo aún mais devastador. No rincão do sótano havia uma foto enmarcada. Era uma imagem antiga de seu pai, sorriente junto a um ninho. Lara. Não só havia um secreto oscuro que imobilizava sua realidade. Sim, que todo era mais complexo. Com cada momento, a rábia e a desesperação incendiam seu interior. Que significa isto? Pero o verdadeiro horror chegou quando sussurrou o nome: Lara. Nadie respondía, y mientras escuchaba el eco de su propia voz, se dio cuenta de que había cruzado un umbral del cual no podría regresar. ¿La había perdido para siempre? La búsqueda apenas comenzaba. Las sombras no se irían tan fácilmente. Gustavo se quedó paralizado. La foto en sus manos le ardía como si la realidad estuviera derrumbándose a su alrededor. Lara era la hija de un magnate, y su propia historia se entrelazaba en un mundo de tratos oscuros
que jamás imaginó. ¿Qué significa esto?, murmuró, observando la imagen antigua. Un ruido. Gustavo buscó a Lara, pero ella había desaparecido, tragada por las sombras de su pasado. El tiempo se detuvo por un instante, y Gustavo sintió una oleada de desesperación. ¿Dónde estás? Pero antes de que pudiera responder, un grito resonó detrás de él. Se dio la vuelta y vio a su padre, parado en la entrada, su rostro pálido y ansioso. ¿Qué haces aquí?, disparó Gustavo, confundido y lleno de rabia. ¿Por qué has traído este horror a mi vida? Porque ella es la clave, hijo, contestó su padre, su tono sombrío. No entiendes lo que está en juego. Lara no solo es una víctima. Ella es parte de esto. Ella es la única que puede detener lo que viene. La conversación quedó suspendida en el aire, cargada de tensión. Gustavo sintió que el mundo se desvanecía. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, su voz apenas un susurro. Alguien viene por ella, dijo su padre, mirando a su alrededor. Y si no la tenemos bajo control, todos estaremos en peligro. Su voz se quebró. Yo también. Gustavo se quedó helado. Una idea aterradora lo atravesó. Su padre, el que siempre había admirado, estaba involucrado en esto, pero antes de que pudiera procesarlo, un grito salió de la boca de Lara, resonando más fuerte que nunca. ¡No! ¡No puedo! La habitación titiló. Gustavo volvió a ver y el terror se duplicó. Lara estaba frente a él, pero algo no estaba bien. Su mirada estaba vacía y una sombra oscura se deslizaba sobre ella. No era la misma. «Lara, ¿qué te sucede?», preguntó, su voz temblando, pero ella no respondió. En cambio, extendió la mano hacia él, y el aire se volvió pesado, dejándolo sin aliento. De pronto, un destello blanquecino brotó de su ser. Era una luz abrumadora que iluminó toda la habitación. Los hombres retrocedieron, asustados. Gustavo sintió que algo se rompía dentro de él. No solo era una niña perdida. Lara era un portal, un arma, y las posibilidades al parecer eran infinitas. «¡No deberías haber venido!», gritó, y sus palabras chisporrotearon como fuego. «Ahora ellos vendrán por mí, por nosotros». La sombra se volvió más densa y oscura. Gustavo se movió hacia ella, intentando llegar a su corazón perdido. «Lara, soy yo, Gustavo». Pero la luz creció aún más, transformando la atmósfera en una sinfonía de caos. Todos se tambalearon mientras la energía pulsante parecía a punto de estallar. Gritó Lara. Su voz se había vuelto profunda, resonando en el aire como un eco distante. De repente, un rayo luminoso surgió de su mano, y los hombres gritaron, retrocediendo con horror. La realidad alrededor de Gustavo se distorsionó. Todo se tornó confuso por un instante, hasta que sintió una sacudida. Todo lo que conocía se había desvanecido. En su lugar se hallaba en un bosque oscuro, envuelto en una bruma verdosa. La angustia lo invadió. «¡Lara!», llamó con desesperación, buscándola en la penumbra. «Estoy aquí», respondió, su voz envolviendo el aire. Pero no era la misma. Era como si estuviera poseída por algo ancestral, un poder que la consumía. «No entendías, Gustavo. Esto es solo el comienzo». Sus palabras estaban cargadas de peso, y con cada susurro, los cimientos de su entendimiento comenzaron a desmoronarse. ¿Qué había pasado realmente? Las sombras del pasado se alzaban, revelando secretos que nunca debió conocer. De repente, una figura emergió de la niebla. Era un hombre de ojos oscuros, una sonrisa cruel en su rostro. «Así que aquí estás»,
Lara, dijo, su tono casi burlón. Ven a mí, hemos esperado demasiado. El terror se apoderó de Gustavo. El hombre no era solo un extraño. Era un viejo conocido de su padre, alguien que había estado cazando a Lara. Sin embargo, en una fracción de segundo, el horror se convirtió en revelación. Esa figura no era solo un enemigo, era un aliado en una cruzada oscura que había contado con la complicidad de su padre. ¿Qué está pasando?, susurró Gustavo, sintiendo el nudo en su garganta. ¿Eres parte de esto tú también? La mirada de Lara, antes vibrante, ahora era una mezcla de dolor y determinación. Debes saber la verdad, murmuró, pero la voz que salió de sus labios ahora no era solo suya. Todo fue un giro brusco, un rompecabezas caótico. El aire se cargó de tensión, cada mirada desnudaba secretos, cada palabra quedaba atrapada entre las brumas. ¿Qué querían de Lara? ¿Qué secretos de su padre estaban a punto de salir a la luz? El bosque se llenó de murmullos, sombras danzando a su alrededor. Gustavo enfrentó la realidad con un corazón desgarrado. La verdad podía ser su salvación o su condena, y antes de que pudiera reaccionar, todo se oscureció nuevamente. Es un juego que apenas comienza, dijo la figura siniestra, y la risa recorría en el aire mientras todo se desvanecía. ¿Había más en su historia de lo que jamás había imaginado? Las respuestas estaban al borde de la tormenta y su vida volvió a colisionar con un destino insospechado. Gustavo se quedó helado. La figura oscura frente a él, un rostro tan familiar como aterrador, le provocó un sudor frío. Su padre había cruzado la puerta de su vida y todo parecía desmoronarse al instante. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces, viejo? La incredulidad salió de su boca como un grito sordo. «Esto no es lo que parece, hijo», exclamó su padre, levantando las manos en señal de rendición, pero su expresión era de desesperación, no de súplica. «Lara, tú no entiendes. Ella es un catalizador. Si no la controlamos, todo se desmoronará». «¡Ellos! ¡Vienen por ella!». Gustavo sintió que su mundo se tambaleaba. «¿Quiénes vienen? ¿Qué te está pasando, papá?». La voz de Lara resonó en su mente, fuerte y llena de coraje. Pero ahora nada tenía sentido. Se giró hacia ella, pero la luz que emanaba se tornó casi peligrosa, como si estuvieran en medio de una tormenta eléctrica. Y ese hombre furioso que estaba delante los amenazara a ambos. «Es ahora o nunca, Lara», dijo la figura encapuchada, su voz profunda y cargada de ira. «Sal, eres nuestra única esperanza». Un estallido de energía recorrió la habitación. Lara susurraba palabras en un idioma que no parecía humano. Las paredes vibraban, el aire chisporroteaba. Era un huracán de luz y sombra, y el miedo se desbordaba. Gustavo intentó acercarse a ella, pero algo lo detuvo. Una mano fría, letal, que ni siquiera sabía que era real. «Tú no sabes lo que estás haciendo», gritó, pero en ese mismo instante la habitación se iluminó con un resplandor cegador. La sombra oscura se difuminó y Lara, en medio del torbellino, comenzó a flotar, levitando en el aire como un ser de otro mundo. «¡Lara!». La palabra salió de su boca como un rasguño desgarrador. «¡Baja!». Ella lo miró con unos ojos que brillaban como estrellas, pero en ellos había un destello de tristeza. «Gustavo, debo hacerlo. Es la única forma de liberarnos a todos». Y fue en ese instante, cuando el aire se cargaba de electricidad, que el hombre encapuchado dejó caer una bomba. «Tu madre no murió en un accidente. Tu padre le hizo un trato para asegurar su poder. Lara es parte de un legado que no tienes idea de cómo detener. El tiempo se detuvo.
Gustavo sintió como si una losa cayera sobre su pecho. ¿Qué dices? ¿Que tu madre fue sacrificada, Gustavo? Ella era el último eslabón en la cadena. Lara es el próximo eslabón y tú no tienes idea de lo que viene. El aire se volvió irrespirable. Gustavo sintió que el mundo giaba. ¡No! ¡Mientes! Pero el tono de su padre no dejaba lugar a dudas. Las sombras que habían perseguido a Lara durante tanto tiempo ahora se cernían sobre su propia cabeza. La luz que Lara emitía se volvió incontrolable, y un viento feroz empezó a arrastrar muebles por el aire. ¡Ellos vienen! ¡No podemos detenerlos!, gritó el hombre encapuchado, pero su voz se perdió en el caos. Entonces el suceso más inesperado ocurrió. Un destello de luz dorada rompió el umbral de la habitación, y una figura emergió en medio del tornado luminoso. Era una mujer pálida y etérea, con una mirada de desdén. «¡Deténganse!», ordenó, y la autoridad en su voz hizo que el caos se detuviera en seco. «¡Mamá!», gritó Gustavo, sin comprender la revelación que ahora sacudía sus cimientos. «¿Qué?», me explica el Gustavo. Su mente se tambaleó. La mujer que había creído muerta durante años estaba allí, en aquel instante irreal. «Gastón, tú estás en medio de algo que ni tú ni Lara comprenden. No puedes permitirte esto continúe. ¡Destruirán todo!», dijo, mientras la luz dorada surgía de su ser. «Pero», balbuceó Gustavo, sintiendo que la realidad se escurría entre sus dedos. La conexión con Lara, con su padre, todo se borró en un instante. ¿Es esto cierto? ¿Todo fue una mentira? Ella asintió, y en ese momento la habitación se llenó de una cicatriz de luz y enredados secretos. Todo giró a su alrededor, y con un último grito que resonó con el eco del dolor acumulado, Gustavo se dio cuenta de que no solo debía elegir entre salvar a Lara o a su padre, sino que ahora debía enfrentarse a una verdad más oscura que nunca imaginó. «No puedes salvar a nadie, Gustavo», murmuró la mujer, «porque el verdadero enemigo está más cerca de lo que piensas». La atmósfera se tornó insostenible. El silencio en la habitación era opresivo. En un giro que ni siquiera había anticipado, sus ojos se abrieron al horror de que el verdadero monstruo podría estar dentro del mismo. Gustavo estaba paralisado, las palabras de su madre resonando en su mente como un eco aterrador. «El verdadero enemigo está más cerca de lo que piensas». La habitación estaba a punto de estallar en caos. Esporroteava a su alrededor, como se a essência mesma de algo divino emergisse dela. «Espera!», que la confusión se apoderó de Gustavo. Sussurros se dispararon entre su padre y su. Gustavo sintió que el pánico lo consumía. «¡Atrápala!», rugió el líder enfurecido, su mirada fija en Lara. «¡No!», gritó Gustavo, el horror en su voz resonando en la habitación. Sin embargo, en un destello, nuevos recuerdos comenzaron a fluir en su mente. Escenas de su infancia, imágenes borrosas de su madre sonriendo, pero también visiones de oscuros tratos y secretos murmurados. Y todo se encapsuló en una idea. ¿Podría su madre haber sido parte de todo esto? La inquietante posibilidad se multiplicó y la rabia y el caos crecieron. Lara, en medio de su transformación, comenzó a moverse como si el tiempo fuera un hilo que podría desenrollar. «Gustavo, no te acerques a ellos». La advertencia salió de sus labios como un susurro de advertencia. Pero la sombra encapuchada estaba más cerca ahora. «Tu madre fue la clave, Gustavo. Siempre lo fue». El hombre a su alrededor se burló, su tono lleno de desprecio. «Estás atrapado en un juego que no comprendes». Fue entonces que
Gustavo vio un giro inesperado. Un rayo de luz intensa surgió del pecho de Lara, iluminando la sala de un azul profundo. Las sombras retrocedieron, aturdidas. Pero el verdadero cambio ocurrió cuando Lara dejó escapar un grito desgarrador. «¡No puedo controlarlo!». La luz desbordante pasó de azul a un color negro, como si absorbiera la energía del entorno. Gustavo vio cómo su madre comenzaba a desvanecerse. «¡No, no, mamá!». Pero la advertencia ya era demasiado tarde. El rostro de su madre palideció, convirtiéndose en una sombra de lo que había sido. Un resplandor brillante envolvió a Lara. El aire se llenó de electricidad y al instante siguiente la habitación estalló en un caos absoluto. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. La luz de Lara finalmente colisionó con la oscuridad del rostro encapuchado. Un estruendo atronador resonó, y en un segundo, tanto Lara como su madre desaparecieron en una explosión de energía. Gustavo se sintió arrastrado hacia atrás como si lo hubieran golpeado. Y entonces todo se volvió negro. Despertó en un lugar extraño, en una sala que no reconocía. Los ecos de las voces resonaban en esa oscuridad, pero eran diferentes. Las risas de personas que pensaba perdidas. Cuando su vista se aclaró, se dio cuenta de que estaba rodeado de figuras familiares. Su madre, su padre, incluso su hermana Débora, todos allí mirándolo con sonrisas que congelaban su corazón. «¿Qué?», preguntó con la voz temblando. «Todo está bien, hijo», le dijo su madre, pero algo en su tono sonaba falso. Quería dejar todo atrás, pero a medida que profundizaba en sus miradas, la confusión tomó un nuevo giro. Había algo en sus rostros, una conspiración que no podía ignorar. «¿No lo entiendes? Todo ha llegado a su fin», dijo Débora, sus ojos destilando una mezcla de satisfacción y locura. «Ahora podemos volver a empezar». En medio de la agonía y el asombro, Gustavo sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «¿Volver a qué? ¿Qué estás diciendo?». La traición en cada palabra lo estaba devorando. Las piezas del rompecabezas se unían para formar un cuadro aterrador de traición y secretos ocultos. Y allí, en la penumbra de ese nuevo lugar, la verdad se alineaba en una sombra aún mayor. Lo que Gustavo pensaba que era su familia, su hogar, empezaba a parecerse a una prisión. Él solo quería salvar a Lara, acá. Pero en esa búsqueda todo se volvió un laberinto de engaño. Todo ha estado preparado, Gustavo. Tu madre nunca murió en un accidente. Ella es parte de esto. Ahora somos uno, murmuró Débora, con un tono que heló su sangre. En un instante lo comprendió. Este no era solo un juego de poder. Eran los hilos oscuros de su propia familia los que tejían toda esta tormenta. Con horror se dio cuenta que su padre, su madre, su hermana, todos estaban involucrados. Y en un último giro devastador, supo que su vida nunca más sería la misma. ¿Había sido Lara una víctima? ¿O simplemente una pieza de un juego más oscuro? La verdad se desmoronaba sobre él, y la desesperación dejó su corazón vacío. ¿Qué haría ahora? Gustavo estaba helado, atrapado en la mirada de su hermana. Su mundo, su propia familia, parecía un laberinto de engaños y secretos. «¿Quiénes son ustedes realmente?», preguntó, su voz temblando. La habitación estaba impregnada de un aire pesado, casi irrespirable, y la tensión crecía como una tormenta en el horizonte. «Es hora de que sepas la verdad»,
gritó Débora, su rostro ahora desprovisto de la dulzura que había conocido. «No somos lo que aparentamos». Su risa resonó, llena de una locura que hizo que a Gustavo le recorriera un escalofrío. ¿Qué había pasado en su hogar mientras él se perdió en la búsqueda de Lara? «Siempre quisimos protegerte de esto», continuó su madre, su voz temblorosa pero firme. «Pero tú, sin saberlo, te has convertido en la pieza clave de este juego». Sin embargo, en ese momento de desasosiego, el ambiente cambió. Las luces parpadearon. Las sombras en la habitación parecieron cobrar vida propia. Gustavo sintió un estremecimiento recorrer su espalda. Y entonces un grito desgarrador resonó a través de la casa. Un sonido tan puro que lo hizo helarse. ¡Gustavo! La voz de Lara. Sin pensarlo, se dio la vuelta, sus pasos rápidos hacia la ventana. Desde allí la veía, atrapada en una lucha con el grupo de sombras que la había perseguido. Pero lo que le heló la sangre fue la figura que estaba a su lado. Un hombre encapuchado, con una sonrisa macabra. Su rostro le fue familiar, como una sombra del pasado. Era un viejo amigo de su padre, alguien que había desaparecido en las historias que solían contar. ¡Lara! Lloró, intentando correr hacia ella. Pero las manos de Débora lo detuvieron. «No te atrevas, Gustavo. Es un juego peligroso», le advirtió la dulzura en su voz, ahora un eco distante. «¿Qué juego? ¿Qué sabes tú de ella?», insistió, tratando de liberar su brazo. La confusión y el miedo se entrelazaban en su pecho. Quería salvar a Lara, pero había un nudo apretado en su garganta que no le dejaba respirar. «Ella es más peligrosa de lo que piensas», respondió su madre, y sus ojos reflejaban un miedo que Gustavo aún no comprendía. Su poder es real, y aquellos que la buscan no se detendrán hasta que la tengan. Fue como si alguien hubiera encendido una luz en su mente. La verdad comenzó a despejarse con cada palabra. No era solo una niña en la calle. Lara era parte de algo mucho más grande, algo que conectaba a su madre, a su padre y a ese grupo de sombras que los rodeaba. Las dudas y los temores comenzaron a arder en su mente como una hoguera. Y justo cuando su realidad se tambaleaba en una línea frágil, el hombre encapuchado al otro lado de la ventana levantó la mano. «El legado debe continuar», gritó, y sus palabras resonaron como un trueno. Fue un mensaje claro que recorrió a todos los presentes. De repente, la habitación oscureció y un viento helado surgió, llevando a Gustavo a la calle. Lágrimas llenaron sus ojos. «¡Lara!», gritó, su voz cargada de desesperación. Pero lo que vio lo dejó paralizado. La figura encapuchada estaba a punto de tocar a Lara. Su mirada estaba llena de ansias. Y en un giro inesperado, algo se rompió. Un destello de luz surgió de Lara, pero no era la luz que conocía. Era oscura, envolvente, casi como una tormenta dispuesta a estallar. La vida y la muerte bailaban en ese hilo. El caos se desató. «¡Gustavo, corre!», gritó Lara justo antes de que una onda expansiva estallara, llevándolo hacia atrás. El mundo se volvió borroso y en medio de la niebla de caos, una revelación final lo golpeó. No estaba allí solo por Lara. Ellos lo habían estado preparando a él también, una pieza en este juego destructivo. Y en el último instante, cuando la luz comenzó a desvanecerse y las sombras lo envolvieron, una mirada cautivadora hizo que su corazón se detuviera. Era Débora, mirándolo con una intensidad que nunca había visto.
Su voz, llena de una dulzura inquietante, susurró: «No eres el único con un legado, hermano». Antes de que pudiera protestar, la oscuridad se tragó todo. Un silencio aterrador cayó. ¿Qué significaban sus palabras? ¿Qué legado compartían? La verdad estaba a punto de revelarse, pero la tormenta apenas comenzaba. Gustavo fue arrastrado de nuevo a la realidad por el grito desgarrador de Lara. ¡Gustavo! Su voz resonó como un eco en su mente, y la desesperación lo impulsó a moverse. No podía permitir que ese hombre encapuchado la tocara. Corrió hacia la ventana, su corazón palpitando con fuerza. La escena afuera era una tormenta de caos. Lara, rodeada de sombras, emitía una luz intensa que parecía torcerse ante el oscuro poder del hombre que la acechaba. «¡No se lo lleven!», gritó Gustavo, pero sus palabras se ahogaron en el viento. Cada segundo se sentía como una eternidad. Un nudo en su garganta cada vez más apretado. «¡Déjala en paz!». La rabia surgiu de su interior. En ese momento todo estuvo en juego y comprendió que ya no era un simple espectador. Se lanzó hacia la puerta, pero antes de llegar, Débora lo agarró del brazo con un grip imovilizador. «No entiendes. Eles são mais poderosos do que crees. Esto não é solo um juego». Su tono era frenético, lleno de advertências. Pero Gustavo não podia detener-se. La realidade se desmoronava a seu redor, e a voz da sua irmã desapareceu em um murmúrio distante. Lara gritou novamente: «Gustavo!». Esa súplica le cortó la respiración. La luz que salía de ella era como una llama, y durante un instante brilló intensamente, deslumbrante. Pero luego algo cambió. La sombra encapuchada la rodeaba, y la luz se tornó inestable, titilando como una vela a punto de apagarse. Un temblor recorrió la habitación cuando Gustavo rompió el agarre de Débora. «No puedo dejar que esto suceda». Su voz resonó fuerte y clara, y tras un segundo de duda, la empujó hacia atrás. Corrió hacia el exterior, con un solo pensamiento: salvar a Lara. El aire se volvió denso al cruzar la puerta. Los gritos de la batalla resonaban como truenos dentro de su cabeza. Gustavo avanzó, sintiendo que cada paso lo acercaba más a su destino. El hombre encapuchado se volvió hacia él, una sonrisa siniestra cruzando su rostro. «Así que llegas a la fiesta». «Pero es demasiado tarde. El legado se cierra. ¡No lo voy a permitir!». La determinación ardía en el corazón de Gustavo. Pidió ayuda a la luz de Lara, aferrándose a su esencia. Esa luz representaba algo que jamás había comprendido completamente. Era un poder latente, una fuerza que conectaba a ambos. «¡Suéltala!», gritó, y con esas palabras la luz de Lara resonó y se intensificó. Un destello iluminó toda la escena, empujando a la sombra hacia atrás. El impacto fue inmediato. Las sombras titubearon, y por un breve momento Gustavo vio esperanza en los ojos de Lara. «¡Esto no ha terminado!», bramó el hombre encapuchado. Pero en su voz había una pizca de duda. No era un simple enemigo. Era un representante de un pasado oculto que había vuelto para atormentar a Gustavo y a su familia. «¡Ahora, Lara!», gritó, y ella, sintiendo el llamado, se unió a él en un momento de sincronía pura. La luz brotó como un rayo del sol, desbordando con intensidad, arrastrando todo a su paso. La energía estalló,
y el entorno cambió. La oscuridad se disipó y todo quedó en calma. Gustavo, aún aturdido, miró a su alrededor. Habían regresado a la habitación, pero esta vez con una sensación de triunfo. La sombra había desaparecido. Los ecos de su voz se desvanecieron y un profundo silencio llenó la atmósfera. «Lo logramos», dijo Lara con la respiración entrecortada. Pero a medida que lo miraba, sus ojos reflejaban una mezcla de alivio y tristeza. «Pero esto no ha terminado, Gustavo. Siempre habrá hologramas de nuestro pasado que perseguirán». Gustavo sintió cómo estaba cayendo de nuevo en la incertidumbre. ¿Qué significan sus palabras? ¿Qué más hay detrás de todo esto?, cuestionó, el nudo en su pecho regresando. «Solo quiero que sepas que siempre estaré contigo. Pero hay cosas que deberías entender sobre mi legado, sobre nuestro legado», dijo ella, una sombra nublando su mirada. «Lo sé», susurró él, sintiendo que el mundo se encogía. «Ya haré lo que deba hacerse para protegerte». La verdad resuena en su corazón. La vida había cambiado para ambos y un nuevo camino se abría hacia adelante. Su lucha apenas había comenzado, pero ahora estaban juntos en la batalla. Un viento cálido sopló, llevándolos a un nuevo destino. Pero antes de que pudieran volver a disfrutar de su triunfo, la sombra del hombre encapuchado apareció en su mente, un recordatorio de que el verdadero enemigo siempre está al acecho. No podías perderte este momento crucial en la historia, así que debes suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Pulsa ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo y asegúrate de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Tu participación puede hacer la diferencia.